todas nuestras vidas. Te pedimos que allá en tu casa te prepares para alabar al Señor. Venga, iglesia. Venga, con estas palmas. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue a mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero
gritaré, gritaré. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tus brazos, cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa
recibido en tu casa, Señor. Gracias, Padre. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, por tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Abre los cielos, Señor, te que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, Nuestra esperanza, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, nuestra esperanza, oh gran Dios, y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Sabemos que contigo los cielos son abiertos para tus hijos, Señor. Sabemos
Sabemos que tú estás aquí, que vives en nosotros. Llénanos, Señor, aviva tu iglesia. Gracias, Señor, gracias porque cuando te lo hemos pedido tú has movido todo a nuestro favor, aún sin merecerlo. Gracias por abrir los cielos, Señor. Gracias por dar todo por nosotros. Gracias por mirarnos, Señor. Gracias por derramar tantas bendiciones en nuestra vida. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que los cielos sean abiertos una vez más para tu iglesia, Señor. Que a pesar de que los tiempos son difíciles, confiamos en ti, confiamos en tus promesas, confiamos en tus cielos abiertos. Gracias, Señor. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, amén. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La alabanza es para ti. Iglesia, qué precioso momento de adoración hemos tenido. Te invito a que tú prepares tu corazón para recibir la palabra del Señor. Te amamos, iglesia. Gracias, Señor. ¿Qué tal, familia de Vida Nueva para el Mundo, Toluca, Metepec, Santa Fe y todos los amigos que están siguiendo esta transmisión? Estamos en nuestro servicio en línea, nuestro primer servicio en línea, haciendo historia en la historia de la iglesia moderna, pues esto nunca antes había vivido, pero como lo hemos diciendo reiteradamente durante todos estos días de la semana, la iglesia sigue abierta, la iglesia no ha cerrado sus puertas porque la iglesia somos todos nosotros. Lo único que está cerrado son las puertas del auditorio donde la iglesia se reúne, pero seguimos haciendo lo que Dios nos manda, seguimos teniendo a distancia y conectados con todos ustedes tiempos increíbles de oración, tiempos de alabanza, seguimos evangelizando ahora a través de redes sociales, seguimos predicando la palabra de Dios. Y bueno, después de haber tenido en este servicio, como todos los domingos por la mañana y al mediodía, nuestro tiempo de alabanza,
Vamos a pasar ahora a la predicación, pero antes de la predicación, como ustedes ya saben, tenemos el devocional de las ofrendas y en esta ocasión pues lo va a compartir un servidor. Hay algunas personas que nos están siguiendo desde su casa, que son parte de la familia, que asisten regularmente domingo a domingo y que han experimentado lo que la Biblia dice cuando menciona acerca de los diezmos y ofrendas, que es más bienaventurado dar que recibir y que Dios ama al dador alegre. Mucha gente que empieza a ver estas transmisiones y que nunca antes ha escuchado de la palabra de Dios, le puede parecer extraño, ¿verdad? Incluso algunos pues nos han criticado a distancia porque no comprenden el significado de estas verdades. Dios ama al dador alegre. ¿Cómo yo puedo dar con alegría? Bueno, es muy simple y muy sencillo. Cuando yo sé que estoy siendo parte de que la obra de Dios se siga predicando y de que muchas personas sigan siendo bendecidas a través de lo que yo puedo aportar, es entonces que puedo regocijarme y que puedo dar con esa alegría, porque a lo mejor no puedo estar arriba cantando, orando, predicando, a lo mejor no puedo estar tras una computadora en el manejo de las redes sociales, pero sí puedo con mis aportaciones ser cómplice de que el reino de los cielos se siga extendiendo. Yo les recuerdo a todos ustedes que Vida Nueva para el Mundo es una organización que tiene presencia en decenas de ciudades, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Ustedes pueden ver toda esta información en nuestra página www.vidanuevaparaelmundo.org.mx. Ahí ustedes pueden conocer un poco acerca de todas las iglesias, pastores, misioneros, etcétera, que hay en México y en el mundo. Como les dije hace algunos segundos, la iglesia sigue abierta y saben, semana a semana tenemos nuestras reuniones que son posibles gracias en primer lugar a Dios, en segundo lugar a un equipo literalmente de miles de voluntarios, pero también esto es posible gracias a más de 110 personas que trabajamos de tiempo completo para que la palabra de Dios siga siendo predicada. No estoy hablando únicamente de pastores como algunos creen. En este equipo de personas que trabajamos de lleno en Vida Nueva para el Mundo, hay maestros, hay misioneros que son sostenidos o apoyados en diferentes partes del mundo, hay un equipo de personal en cada una de las instalaciones. Hablamos de personas en el equipo de media, de audio, algunas personas en la alabanza, hablamos de personas en las oficinas contestando teléfonos, atendiendo sus llamadas, gente en redes sociales, gente que transporta equipo, choferes, personal de mantenimiento, en fin, la lista, si yo menciono uno por uno, sería interminable. Todo esto que permite que la palabra de Dios sea predicada y que podamos continuar con la iglesia, se lleva a cabo gracias al esfuerzo de cada uno de ellos, pero también gracias a las aportaciones voluntarias que ustedes realizan mediante sus diezmos y ofrendas semana a semana. En esta ocasión usted no pudo reunirse, pero si usted tiene la posibilidad todavía de aportar a distancia y mantener ese compromiso que hace tiempo ha hecho con Dios, o unirse, ¿verdad? Y también contribuir a la obra, pues yo le invito ahí en su lugar a que esté atento a nuestras transmisiones. Seguimos predicando la palabra de Dios, pero también yo le invito a que siga manteniendo ese compromiso, a que recuerde que no es un compromiso con nosotros. Nosotros jamás nos enteramos quién da, quién no da, ni cuánto da, porque aun cuando ofrendan presencialmente, los sobres que se entregan son anónimos, así como lo va a hacer en esta ocasión. La ofrenda que usted realiza semana a semana y que le invitamos a seguir realizando es totalmente anónima, porque no es para quedar bien con nosotros, es porque estamos agradecidos porque hemos recibido la palabra de Dios, es porque creemos en el poder de la palabra de Dios y es porque queremos que otros también sigan escuchando de la palabra de Dios. Y yo repito, insisto, y perdón, pero tengo que ser enfático, esto no sería posible sin el apoyo de todos ustedes. Así que de antemano les agradecemos a nombre de Vida Nueva para el Mundo su generosidad. Yo oro para que el Señor les bendiga, para que les multiplique, les provea en estos tiempos de tanta dificultad. Ahí en la transmisión que usted está siguiendo puede ver las cuentas, las diferentes formas de realizar una transferencia, de depositar presencialmente. Si usted no alcanza a notar, al pie de la transmisión, es decir, en el título, ¿verdad?, de la publicación, vienen también las cuentas para que en los próximos días usted pueda realizar esto que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a orar para, pues, a lo mejor no van a pasar la charola ahí en su casa, ¿verdad? Aunque no falta que a lo mejor su hijo va a abusar y va a decir: papá, yo recojo las ofrendas, y va a pasar con un bote y se las va a querer quedar. No caiga en sus redes.
cuando usted realice esta ofrenda, ¿verdad? Pues bueno, ya Dios le mostrará cómo la va a depositar, pero vamos a orar simbólicamente, digo simbólicamente porque no se va a pasar ahorita ninguno de los botes, pero vamos a hacerlo de antemano para el momento en que usted realice esto. Señor, te damos gracias por esta reunión que hoy podemos tener. Gracias, Señor, porque la obra continúa. Señor, gracias porque tú nos sigues permitiendo en este momento seguir tu palabra y alabarte y orar a distancia, cada uno de nosotros desde nuestros hogares en diferentes partes del mundo. Gracias, Señor, porque esto no sería posible sin tu respaldo, sin todo el equipo de voluntarios, sin todo el equipo de personas que trabajamos, pero también, Señor, sin todo el apoyo económico de todas las personas que con un gran corazón, con fe en ti, no por manipulación, no como dice tu palabra por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por todas esas personas que con alegría y con fe semana a semana hacen que esto sea posible. Señor, te pedimos que tú bendigas sus vidas, que tú multipliques sus alacenas, Padre, que en estos tiempos de crisis se den cuenta de tu fidelidad y puedan decir como el rey David: joven fui y envejecido y jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Que se den cuenta que es una realidad, que cuando buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todo lo demás de una u otra forma, techo, vestido y alimento, nos será añadido. Te entregamos por eso en este momento de forma simbólica, aunque no lo estamos entregando en una cubeta, hacemos este compromiso y de antemano, Señor, poniendo ya en nuestro corazón o apartándolo físicamente en el lugar donde estemos, Señor, la cantidad que en los próximos días u horas hemos de entregarte para que tu obra siga siendo llevada a cabo. Gracias, Señor, porque en tiempos de crisis, en la persecución de la iglesia, en medio del desierto, tú nunca has desamparado a tu pueblo, Padre. Hay gente que ha criticado, Señor, esto y que se pregunta por qué pedimos ofrendas, aun cuando le hemos explicado, Señor. Ellos ignoran que incluso si nadie diera nada de una u otra forma, tu obra continuaría, Señor, porque no depende de los hombres, depende de ti. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Entregamos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Amigos, hermanos que nos acompañan a distancia, buenos días a todos. O buenas noches, porque algunos quizá están viendo este mensaje ya hasta en la noche, ¿verdad? En estos tiempos de cuarentena, algo que creo que muchos hemos detectado en común es que estamos perdidos en el tiempo y en el espacio. De repente no sabemos si es domingo, si es lunes, si es miércoles, si son las 3 de la tarde o si son las 3 de la madrugada. Pero bueno, gloria a Dios que podemos seguir haciendo iglesia de muchas maneras, y una de ellas es pues compartiendo la palabra de Dios, que es de los propósitos más importantes de la iglesia, a través de las redes sociales. Hablando de cuentas, si los días y las semanas no me fallan, creo que es el cuarto domingo consecutivo en el que estamos transmitiendo nuestros servicios de esta manera. Así que les damos a todos la bienvenida. Les animo como siempre a que antes de entrar de lleno al mensaje, llame a su familia, no importa si son o no creyentes, sobórnelos ahí en casa. Si no quieren escuchar la palabra, prepárele su alimento favorito, ofrézcale al marido una torta de tamal, permítale a los hijos comer helado, dulces el día de hoy, haga lo que tenga que hacer, pero que no se pierda nadie en casa la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios. Y si no quieren, pues entonces conecte su computador o su teléfono a la televisión, a las bocinas que más fuerte truenen en casa, súbala a todo volumen para que hasta los vecinos escuchen la palabra de Dios y que retumbe en toda la cuadra. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, va a estar bien interesante. Es una serie enfocada justamente en algo de lo que estamos viviendo en medio de esta situación en gran parte del mundo. Pero antes vamos a orar. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos. Si no tienes tu Biblia, córrele por ella y dile juntamente conmigo al Señor: Señor, te doy gracias en esta mañana porque me permites poder estar conectado con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con el resto de la familia de la fe a distancia. Gracias porque te hemos podido alabar juntos, Señor, y te pedimos que así como hemos alzado nuestra voz para exaltarte a ti, y como ha sido clara, Señor, y audible, así también tu voz hoy sea clara a nuestras vidas.
Te pedimos, Señor, que tú quites todo estorbo de en medio, toda distracción, toda barrera que se esté levantando en el ambiente físico, emocional, espiritual, cualquier cosa que nos esté distrayendo, Señor, y que esté impidiendo que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas, que sea quitada de en medio y que hoy a través de este mensaje tú nos edifiques, que podamos aprender principios que podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que así sea hecho. Amén. Y bueno, pues como te contaba antes de orar, creo que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes una serie. Yo estaba antes de la cuarentena compartiendo en Vida Nueva para el Mundo, Metepec, Toluca y en Santa Fe una serie de mensajes dirigidos a la familia. Hemos puesto o hemos hecho una pausa en esta serie y quiero durante la cuarentena, las siguientes 6 u 8 semanas, que es lo que estamos calculando según los informes de gobernación, al menos en nuestro país, en México, es el tiempo que va a durar. Y durante este tiempo quiero compartir una serie de principios que nos van a ayudar mucho para lo que estamos viviendo, pero sobre todo para lo que vendrá. Y lo que más está preocupando a mucha gente antes que los efectos del coronavirus sobre su salud, y no es que uno no le importe su salud, sino que como ya lo hemos visto anteriormente, es muy bajo el porcentaje de personas que va a enfrentar alguna situación considerable, pero es muy elevado el porcentaje de personas que va a enfrentarse a un efecto secundario del coronavirus, que es la crisis económica que está por venir. Está pronosticado, está proyectado por los economistas más importantes y reconocidos que estamos a días de enfrentar una de las crisis más grandes en la historia de la humanidad. Y si hablamos de la historia moderna de la humanidad de los últimos 90 años para acá, es la crisis más fuerte, una crisis de magnitudes que quizá ninguno antes habíamos conocido, y esto por supuesto que está trayendo demasiada preocupación. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando termine la cuarentena? ¿Voy a regresar o no a mi trabajo? ¿Me van a pagar o no me van a pagar? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Cómo le voy a hacer para solventar los gastos de mi negocio, de la empresa, la renta del local, la renta de la casa, el pago de las cuentas? Preguntas han estado girando en torno en nuestra mente, en nuestros oídos los últimos días, y por eso es que yo he decidido, y creo que esto no nace de mí sino del Señor, compartir contigo una serie que he titulado Crisis. Repito, estamos iniciando el día de hoy una serie que titularemos Crisis. Yo estaré compartiendo un mensaje a la semana. A veces el mensaje será transmitido en el servicio del domingo, cuando me toque a mí estar en el rol dominical, y cuando no sea así, estaré compartiendo en algún otro día de la semana, viernes o sábado como mensaje especial, y tú a través de las redes sociales de la congregación, de la iglesia de Vida Nueva para el Mundo, podrás estar al tanto no solo de esto, sino de toda la programación de conferencias que estamos llevando a cabo, todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo para ustedes, literalmente de lunes a domingo, prácticamente todo el día. El tema número 1 de esta serie lo he titulado La fe no es como te la han contado. Es lo que vamos a ver en esta mañana. La fe no es como te lo han contado. Y sé que muchos en casa conocen bastante acerca de lo que la Biblia dice con relación a la fe, pero quiero hablar de la fe aplicada en tiempos de crisis. No se trata de hacer un estudio teológico y exhaustivo acerca del significado de la fe, sino que lo que yo pretendo con este primer mensaje es enseñarte el verdadero papel de la fe en medio de la crisis, que es muy distinto a lo que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, no me refiero a Vida Nueva para el Mundo, sino la iglesia en términos generales, el cuerpo de Cristo en todo el mundo conoce acerca de la fe. Vivimos en tiempos donde mucha gente se ha desviado del evangelio, donde se predica un evangelio amoldado a el gusto del ser humano, y donde la fe que se predica no es la fe que enseña la Biblia. Y es de lo que quiero hablar en
esta tarde. Porque el gran peligro, querido amigo, querido hermano, de no saber qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de la fe en tiempos de crisis, pues es que tú termines decepcionado preguntándote ¿por qué me pasó esto si yo tuve fe? Bueno, porque te enseñaron un concepto erróneo acerca de la fe. Una fe totalmente humanista, una fe que enseña hoy la teología de la prosperidad, que es muy distinto a lo que la Biblia nos enseña. Y quiero como ejemplo tomar la historia que nos narra la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver diferentes ejemplos, pero quiero basar este mensaje en esta historia o en parte de esta historia porque nos narra justamente cuál fue la actitud de este hombre de Dios, de este hombre que cuando oró según Santiago capítulo 5, el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál fue la reacción de Elías en medio de la crisis que estaba viviendo Israel? Así que abre tu Biblia ahí en casa en el primer libro de los Reyes capítulo 18 y deja allí un separador y te quiero contar antes de leer cuál es el contexto de esta historia. En este contexto, la tierra tiene 3 años y medio sin lluvia, por orden de Dios. Elías se había presentado anteriormente ante el rey Acab y le dijo que por orden de Dios iba a dejar de llover sobre la tierra. Algo de lo que veremos dentro de esta serie es por qué Dios permite las crisis. Y una de las respuestas es porque las crisis nos orillan a acercarnos otra vez a Él. Sin duda alguna hay mucha gente que estaba tan confiada en su economía, en su trabajo, en su estabilidad, que se olvidó de Dios y a través de esta crisis nuevamente se está acercando a Dios. Así que veremos cosas bien interesantes en esta serie. ¿Por qué permite Dios la crisis? El último de los mensajes será cómo salir de la crisis, cómo puedo salir de deudas y de esta situación tan difícil que está ahogando a tanta gente, pero esto lo veremos después. Mientras tanto te continúo contando la historia. Dios permite o Dios envía esta sequía, es una disciplina, es un tiempo de quebrantamiento, es un tiempo de reflexión para el pueblo de Israel, pero la ausencia de lluvia naturalmente trajo crisis. La lluvia en la Biblia representa la bendición de Dios y la lluvia en la Biblia traía en esos tiempos también la bendición de Dios. O sea que no solamente la lluvia es algo figurativo, sino que también de forma literal la lluvia traía bendición, la ausencia de lluvia traía crisis. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente, estamos hablando miles de años atrás, cuando no podían hacer home office, porque tú no puedes sembrar el campo desde casa a través de una computadora, la gente se dedicaba principalmente, querida familia, a la agricultura y a la ganadería. Y ambos oficios requieren sí o sí de agua. Si tú no tienes agua, no tienes entonces cómo alimentar a los animales, no tienes cómo regar la tierra, por lo tanto no tienes cómo obtener el fruto de lo que te da lo que has sembrado en la tierra. Sin lluvia había crisis. Por eso que Santiago 5, cuando nos habla de forma paralela de esta oración que hizo Elías para que volviera a llover sobre la tierra, oración que estamos por leer, Santiago 5 dice que cuando Elías oró, el cielo dio su lluvia, ojo con este término, y la tierra produjo su fruto, lo cual confirma que yo no estoy equivocado. La tierra durante todo ese tiempo no había fructificado, había escasez, había crisis. Digan conmigo en casa, había crisis. Estaban de una u otra manera en una situación muy similar a la que estamos viviendo o a la que estamos por enfrentar. Estaba el pueblo de Israel en tiempos de crisis, sin lluvia, sin fruto, sin alimento. 3 años y medio después, que yo anhelo con todo mi corazón que no nos dure tanto tiempo, pero este fue el tiempo que ellos pasaron de crisis. 3 años y medio después, Dios habla a Elías, lo envía a regresar con Acab y a decirle que Dios va a volver a enviar la lluvia sobre la tierra. Pero antes de que llueva sobre la tierra o de que Elías ore para que Dios envíe la lluvia, se establece un reto. Acab tenía un grupo de 450 profetas falsos que adoraban a Baal, que era un ídolo, un dios falso por supuesto. Y Acab le dice a Elías, mira, tú vas a clamar a tu Dios y estos hombres van a clamar a Baal, y el que mande fuego del cielo de tal manera que consuma un altar que vamos a edificar, ese es el Dios verdadero. Entonces Elías dice, está bien,
Se construye el altar, los 450 profetas gritan, claman, danzan, se rasgan y no sucede nada. Representa el esfuerzo del ser humano clamándole a sus ídolos, a sus dioses, ya sean de carne y hueso o ya sea de pinta plasmado sobre un papel o de yeso. A veces puede esto representar no solamente un ídolo de yeso, sino que a veces tú puedes poner tu confianza en algún ser humano, y tarde o temprano todo aquel en quien tú pusiste tu confianza, si no era Dios, te vas a dar cuenta que no tenía la capacidad de responderte. Por eso que es peligrosísimo vivir una vida puesta nuestra confianza en el hombre, en las instituciones, en el gobierno, en el mismo liderazgo y no en Dios. Porque tarde o temprano las instituciones, el gobierno, el hombre y el liderazgo de la iglesia se va a ver incapacitado de poderte ayudar. Pero Dios siempre va a estar contigo. Elías entiende esto y Elías clama al Dios verdadero. Pero antes de clamar a Dios, Elías arregla el altar, y la Biblia narra algo interesantísimo que es de donde nace lo que te quiero contar en este mensaje. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, para aquellos que se van conectando, iniciando con la serie titulada Crisis, y dice el versículo 30, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En el tiempo de crisis Dios nos llama también a arreglar nuestro altar, que es nuestra vida, a poner en orden cosas que estaban mal, como lo veremos en otro de los mensajes. Y tomando Elías, dice el versículo 31, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. O sea que él va a hacer un sacrificio en nombre de todo el pueblo de Israel. Edificó, versículo 32, con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Pero esto es lo que me llama mucho la atención, sobre todo por el contexto histórico en el cual estamos leyendo esta porción de la Biblia. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Ahora, si tú quieres anotar ahí en casa, esto es bien interesante. 2 medidas de grano es el equivalente a la mitad de 4 medidas de grano, por si lo quieres anotar. No falta el que no conoce un servidor y no sabe que estoy bromeando y lo está anotando, ¿verdad? Obvio que 2 medidas de grano son la mitad de 2 medidas de grano. Es solamente para romper un poquito el hielo y que te relajes ahí en casa, y vamos a seguir leyendo el resto de la historia. Dice en el versículo 33 que preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Pero ve lo que dijo, versículo 34: llenen 4 cántaros de agua. Y aquí sí te voy a decir en serio a lo que esto equivale. Lo otro era broma, esto es en serio. Y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y una vez que lo hacen, dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Pero Elías volvió a decir: háganlo por tercera vez. Y dice el final del versículo 34 que lo hicieron por tercera vez. Y tanta era el agua que, dice el 35, corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 4 cántaros la primera vez, 4 cántaros la segunda vez, 4 cántaros la tercera vez. En total, Elías ordenó derramar sobre el altar 12 cántaros. Ahora, saca tu calculadora, y los que no reprobaron matemáticas, hagan conmigo la cuenta en mente. Cada cántaro equivale a 25 litros de agua. ¿Cuánto fue derramado sobre el altar si cada cántaro tiene 25 litros, y en total se derramaron 12 cántaros? Estamos hablando de más de 300 litros de agua. Para que tú te des una idea, este es el equivalente a 15 garrafones de Bonafont o de Electropura, o si eres fresa, de Los Ángeles o Santa María, o el agua que sea que tú tomes. Todos los garrafones tienen la misma cantidad, y el agua que se derramó sobre el altar era el equivalente a 15 garrafones de agua.
Y te preguntarás en casa, Jesse, ¿y esto qué tiene de interesante? ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué la calculadora? Si son clases de la Biblia, no de matemáticas. Porque, querido hermano y amigo, estamos hablando de 300 litros de agua derramados en un altar, o sea que no la vas a poder beber en medio de una de las más grandes sequías registradas en la historia bíblica. 300 litros de agua cuando tienes a un pueblo que hace 3 años y medio no ve llover del cielo. Un pueblo que necesita esa agua para poder cultivar, para poder trabajar, para poder salir un poco de la crisis en la cual se encontraban. Estamos hablando, repito, según Santiago 5, cuando afirma que la tierra, cuando vino la lluvia, dio su fruto, de una tierra que no estaba dando fruto porque no tenía agua. Entonces tú ponte en el lugar de los habitantes de Israel, porque todo el pueblo estaba reunido y ven que llega el profeta y están esperando a lo mejor que él, como los profetas modernos, los teólogos de la prosperidad, los Power Rangers del evangelio, lo digo sarcásticamente porque a veces así se presenta, ¿no? Como si tuvieran más poder que el mismo Jesús, que no respetan la soberanía de Dios y que al contrario le ordenan a Dios, que incluso tienen el cinismo de decirle y no recibiremos un no por respuesta. Entonces a lo mejor la gente estaba esperando que llegara un profeta y que dijera, oh, yo declaro, yo arrebato, yo decreto, yo ordeno. Pero ves a un verdadero profeta y no la charlatanería de estos tiempos, enseñándonos lo que realmente es la fe, enseñándonos cosas del evangelio que hoy no se predican en la iglesia moderna, centrada en el ser humano y no centrada en Jesucristo. 300 litros de agua derramados en un tiempo de escasez de agua es una locura. La gente volteó y dijo, pero Elías, ¿en qué estás pensando? Eso me puede servir para otra cosa. ¿Cómo vas a derramar aquello de lo cual nosotros estamos escaseando? La idea era clamar a Dios para que Él enviara agua, no acabarse la poca que tenían. La idea era que Dios les bendijera con más, no dejándolos sin nada. Por eso, como te dije al principio, he titulado este mensaje, la fe no es como te lo han contado. ¿Por qué? Déjame explicártelo. Fe es la palabra griega pistis, que básicamente significa confianza y convicción. La fe es nuestra confianza en Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. De ahí que Hebreos 11:1 amplía el significado diciendo la fe es la certeza de lo que se espera. Es también la convicción de lo que no se ve. Es creer que aunque no pueda ver a Dios obrando en el mundo espiritual, Él lo está haciendo. Es tener la certeza de que aunque no veo venir las promesas de Dios, vendrán las promesas de Dios. Pero desafortunadamente la iglesia moderna ha distorsionado el significado de la fe verdadera, y más cuando se trata de hablar de la fe y de lo material. Porque cuando nosotros nos encontramos con tiempos de crisis, el gran peligro de no entender lo que realmente es la fe aplicada a la crisis, el gran peligro es que la iglesia intenta poner en práctica su fe, pero ni siquiera sabe cómo, porque le han enseñado mal, al menos en lo que se refiere a la fe aplicada en la crisis o la fe aplicada en cuanto a lo material. Déjame explicarlo con un poco más de detalle para que quede claro y no haya confusión. A muchos les han enseñado a orar de la siguiente manera: dime sí o no en casa, estoy en lo cierto. Y aclaro, no lo digo con afán de criticar, de querernos sentir superiores o mejores, porque creo que hay quien lo hace sinceramente equivocado y oramos que Dios les hable, porque todos nos hemos equivocado en algo. Lo digo simplemente como ilustración para enseñar. Lo digo simplemente porque hay gente que está siguiendo este mensaje que piensa que orar de la manera que voy a explicar es orar con fe. Y esta forma de oración no es sinónimo de fe, te voy a demostrar que es más bien sinónimo de idolatría. Es sinónimo de que tu confianza está puesta en lo material. Ahí te va, lo enseño y luego lo explico. ¿Cómo es que actualmente se acostumbra a orar mucha gente? Con los siguientes términos: arrebato y seguido de algo material, ¿o no? Es más, ya está de moda ordenarle al diablo que les devuelva lo que les robó y 7 veces más. Entonces la gente ya no está clamando al Dios de los cielos, le está dando órdenes al diablo. Perdió su comunión con Dios porque ahora platica con el diablo para ordenarle que le devuelva lo que le robó, pero platica con él y ya no con el Señor.
Ya su confianza no está puesta en la provisión de Dios, sino en la autoridad que tengo para que el diablo me regrese lo que me robó. Algo que no encontramos de forma clara y concisa en toda la Biblia. Pero así ora la gente hoy en día, porque así se enseña a orar, con términos como estos: arrebato y declaro, reclamo, visualizo, declaro, decreto, confieso. Ya estamos a nada de hacer amarres bíblicos. O sea, 10 años más, y si esto sigue igual, al rato van a ser amarres bíblicos. No existe, pero para allá va la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente, en términos generales, comienza a creer que la fe, cuando hablamos de la fe aplicada a la crisis o a lo material, que la fe es creer que vas a recibir todo lo que quieres. La gente piensa que si cree y tiene confianza en que va a tener y va a recibir todo lo que decretó, lo que visualizó, lo que declaró, lo que arrebató, lo que confesó, está teniendo fe. Pero hoy, querido amigo, te voy a demostrar que eso no es fe. Que la fe no es creer que tú vas a obtener todo lo que quieres. Escúchame. La fe es creer que aún en el peor de los casos, que perdieras todo lo que tienes, escúchame, Dios no va a dejar de proveerte todo lo que tú necesitas. Si podemos resumir este mensaje en una frase, es esta: la fe no es creer que vas a recibir todo lo que quieres. La fe es creer que aún si perdieras todo lo que tienes, Dios va a proveer todo lo que necesitas. O Dios jamás va a permitir que te falte nada de lo que realmente necesitas. Mira, es muy fácil hablar de una supuesta y, por cierto, falsa confianza en Dios cuando tu oración está puesta en pedir, está enfocada en lo que vas a recibir. Pero lo que yo aprendo de la Biblia es que mi fe va a ser probada no en la medida que yo tenga la capacidad de pedirlo todo, sino en la medida que yo tenga la capacidad de rendirlo todo y aún así seguir confiando en Dios. Aclaro, aunque nosotros creemos en un Dios que da y que bendice, en que Jesús dijo que si nosotros como malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos. Creemos en Romanos 8:32 que dice que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Creemos en Tercera de Juan, capítulo 1, primeros 2 versículos, que la Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado, que significa que avances en todas las cosas, así como tengas salud y prospera tu alma. Sí, creemos en ese Dios, pero lo que yo quiero enseñarte, lo que estoy intentando transmitir, es que la fe no se mide inicialmente en la cantidad de lo que tú crees que puedes recibir. No es de que, como yo creí que voy a recibir, tengo fe, porque es muy fácil poner la confianza en práctica cuando se trata de recibir, cuando tu mente está enfocada en tener más y más y más. Pero ¿qué tal cuando tu fe es probada? Y por eso digo, la fe se mide inicialmente no en la cantidad de lo que tú estás esperando recibir, sino de lo que estás dispuesto a rendir, de lo que estás dispuesto a entregar. Y aclaro que no estoy hablando de lo material, porque no falta ahí el hermano que dice: ya me van a pedir dinero. Primera de Simba 10:12 dice que el león cree que todos son de su condición. No estoy hablando de eso, ni voy para allá. El tiempo de las ofrendas ya pasó. Repito y explico. La fe inicialmente no se mide en la cantidad de lo que tú crees que vas a recibir, sino en la cantidad de lo que tú estás dispuesto a rendir. Y vuelvo a aclarar, no estoy hablando de lo material, no estoy hablando de lo que tú vas a entregar a la iglesia, estoy hablando de cuando tú estás o no dispuesto a rendirle todo a Dios y aún así tú crees que Él es capaz de seguirte proveyendo a pesar de haberlo rendido o de haberlo perdido todo. Esta es la fe que nos enseña Elías. Él dice: Señor, es tanta mi confianza en ti que antes de pedírtelo todo te lo rindo. Es tanta mi confianza en que tú no vas a permitir que me falte nada, que todo lo que tengo aquí está derramado en el altar. Él no llegó y dijo: sí, yo creo que voy a recibir y declaro y decreto y confieso y arrebato. No. Elías dijo: Señor, creo y confío tanto en ti que si quieres una muestra, una evidencia de que mi confianza no está puesta en el agua que va a venir, sino en el Dios que abre las ventanas de los cielos, la poca agua que nos queda aquí está derramada en el altar. Esta es la fe que deberíamos de tener en tiempos de crisis. Una fe que es caracterizada porque el creyente está consciente que aún si Dios le pidiera todo,
el coche, la casa, el empleo, la cuenta bancaria. Servimos a un Dios que sigue teniendo control sobre el universo para abrir las ventanas de los cielos y que nada nos falte, aún a pesar de que probablemente estemos en las peores circunstancias. Déjame contarte otra historia y seguir explicando de esto. Ahí mismo en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8, antes de todo esto vino palabra a Elías y le dijo Dios: vete a Sarepta y ahí mora una mujer, una viuda, y yo le he dado la orden que te sustente. Elías llegó y estaba la mujer recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco del agua en un vaso para que beba. Ella fue y se la trajo, y él le dijo entonces en el versículo 11: ahora dame un bocado de pan. Ella le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños. Ve la tragedia de esta mujer. Esto es crisis. Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Iba a morir de lo que se conoce como inanición, que es de hambre. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cuando tú lees esta historia, si nunca antes la has leído y no conoces lo que va a pasar, sí o no es natural que digas: ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre es un hombre de Dios, porque aparentemente no se está comportando como tal. Llegas con una mujer viuda y la mayoría esperaría que Elías llegara con despensas a su casa, pero en vez de eso Elías llega y le dice: ok, no te preocupes, es el último que te queda, de todas formas dámelo a mí y no te va a pasar nada a ti y a tu hijo, luego preparas para ustedes, pero ahorita dénmelo a mí. Ahora, no es que Elías se esté comportando del original hebreo gandaya, sino que nos está dando la Biblia aquí una gran lección. Elías era el profeta. En ese entonces Dios hablaba a través de profetas. Actualmente tenemos la palabra de Dios. Entonces, cuando la mujer obedece a Elías, es una representación del cristiano que le hace caso a la palabra de Dios de forma incondicional, aún ante lo absurdo, porque vamos a ver que la mujer obedeció y es maravilloso lo que sucedió después. ¿Y esto qué representa? No al cristiano que tiene la capacidad de decretar con poder, sino que tiene la capacidad de obedecer a la palabra de Dios, aunque suene absurdo, como lo que te estoy predicando en esta mañana. ¿Cómo confiar en Dios a pesar de que no tengo nada? Si es lo que la Biblia te manda, que por nada estés afanoso. Y escribe Pablo esto desde la cárcel, Filipenses 4:7. Que no dejes que tu mente se contamine, que pienses en lo puro, lo honesto, lo bueno, lo amable, lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna. Filipenses 4 del 7 al 8. La palabra de Dios nos manda a no estar afanados, presentar delante de Dios toda nuestra carga, buscar al Señor y a su reino y su justicia primeramente, y la promesa es que todo lo demás después nos va a ser añadido. Y en estos tiempos de cuarentena hay mucha gente que no ha buscado a Dios todavía, ni aún así se han humillado delante de Dios, porque están todavía afanados, preocupados: ¿qué voy a pasar? ¿Cómo voy a pagar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué va a suceder con el negocio? Y no estás creyendo en la palabra de Dios. Y sin ese paso inicial de fe, que consiste en rendirlo todo y buscarle a Él primeramente y confiar en Él, no va a haber la promesa que viene después. La mujer obedece a la voz profética, la mujer obedece a la palabra de Dios. Y dice el versículo 15 que ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo como le dijo el profeta. Repito, insisto, representa al cristiano que va y le hace como Dios dice que le haga. Y comió él, sorpresa, y ella y su casa muchos días. Uy, 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 ay, ay, ay. Este es el poder de Dios, trayendo una provisión sobrenatural cuando su pueblo es capaz de obedecerle, aún ante lo absurdo. Cuando su pueblo es capaz de rendirle todo lo que tiene. Y repito, no estoy hablando de que lo mandes a la iglesia, no te vayas por las tortas. Estoy hablando de que tu confianza es tan grande en Dios que no estás orando: decreto que no perderé la casa y declaro que se multiplicará el negocio, sino que estás orando: Señor, te pido que tú guardes la casa y el negocio, pero aún si me los pides, aquí están. Porque mi confianza no está puesta en lo que me dé el negocio, sino el Dios que me proveyó el negocio. Pierdo el negocio, pero no tu presencia. Pierdo la casa, pero no el abrigo del Altísimo. Mi confianza, mi refugio, eres tú.
Y es entonces cuando crees en Dios que eres capaz de decirle, y pase lo que pase, yo me mantengo firme y en obediencia como esta mujer, porque tú eres mi seguridad. Porque tú eres como David, quien también enfrentó muchas crisis. Le dijo: mi torre fuerte, mi castillo, esperanza mía, a ti clamaré, en ti esperaré, tu nombre invocaré. El cristiano que confía en Dios es capaz de mantenerse firme aun cuando lo ha perdido todo, porque sabe que hay algo que ninguna crisis le puede arrebatar, que es la presencia de Dios. Y con la presencia de Dios estará la provisión de Dios. Quizás, como te lo dije hace rato, no dándote todo lo que quieres, pero sí proveyéndote todo lo que tú necesitas. De hecho, Romanos 12:2 dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esta palabra perfecta, del griego teleios, significa completa. O sea que en el plan de Dios para tu vida, la Biblia no dice que está todo lo que quieres incluido, pero sí menciona que no falta nada de lo que tú necesitas. Cuando habla de completa, significa que no falta nada. Tampoco sobra algo que no es necesario, pero lo que tú necesitas, allí va a estar. Comió esta mujer, comió su hijo, comió el profeta muchos días. Y además de esto, la Biblia dice que días después su hijo se enferma y Dios a través de Elías lo resucita. Dice el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lección de oro: la viuda de Sarepta entregó su última comida antes de recibir comida ilimitada. ¿Qué vino primero? ¿La confianza en todo lo que vendría? ¿O la muestra de una fe verdadera y una confianza en la palabra de Dios a través del profeta, rindiendo al presente y momentáneamente todo lo que tenía? Y este es el problema de la iglesia, que abunda tanto la teología de la prosperidad, que solamente se enfoca en lo que vendrá, que no nos estamos enfocando en la obediencia inicial, rindiendo todo lo que tenemos. Y quien quiera que tú leas en la Biblia, te vas a encontrar que antes de recibir de parte de Dios lo que Dios tenía para ellos, son hombres y mujeres que estuvieron dispuestos y dispuestas primeramente a creerle tanto a Dios que le rindieron todo. Te cuento algunos ejemplos sin profundizar. Los discípulos, antes de convertirse en los apóstoles que viajaron y predicaron la palabra por todo el mundo, primeramente dejaron las redes, sus oficios, sus empleos, el banco de los tributos, lo que sea que cada quien hiciera, y confió en Dios. Siguieron a un Jesús que les dijo: el Hijo del Hombre no tiene techo donde poner su cabeza, las zorras tienen guarida, yo ni siquiera eso. Aún así quieren seguirme, y lo siguieron. Pusieron su confianza en él. Tenemos a Abraham, que antes de convertirse en Abraham, era Abraham, antes de ser el padre de multitudes. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, y la dejó, y se arriesgó a irse sin saber a dónde, simplemente porque su confianza estaba puesta en la voz de Dios. Era tan grande su confianza que aún estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo, porque creía que Dios podía resucitarlo. Era tan grande su confianza en la voz de Dios que le dijo: dejo mi tierra, dejo mi parentela, ¿quieres mi hijo también? Aquí está. No como los cristianos hoy en día: ay Señor, ¿por qué no has salvado a mi hijo? Ay, se fue al hospital, ¿y qué tal si no sana? ¿Y qué tal que ahí se queda mi marido? Y no sé qué y no sé cuánto, porque no estamos confiando en Dios. Porque realmente quizá ni siquiera Dios es nuestro Dios, es solamente el pretexto de muchos para tener lo que quieren, pero no les interesa a Él en lo más mínimo. El apóstol Pablo, antes, cuando era Saulo de Tarso, abandonó todo: su reputación, su reconocimiento, sus bienes, todo, dice él, lo ha estimado como pérdida, como basura por amor a Cristo. Tienes a Daniel, que antes de convertirse en un gobernante poderoso renunció a la comida del rey, renunció a la propuesta del rey de Babilonia. Moisés, que antes de regresar y hacer milagros en el nombre del Señor, renuncia a la comodidad de Egipto. ¿Te das cuenta cuál es el común denominador de todos estos hombres? Los tres amigos de Daniel, Esther, antes de ser promovidos, renunciaron a su comodidad, a su propia vida, y se arriesgaron a morir para obedecer a Dios. Y así, querido amigo, yo podría seguir todo el día con una lista de prácticamente todos los hombres y mujeres de Dios de los que la Biblia nos habla con un poco de detalle,
Y el común denominador que encontramos en todos ellos y en todas ellas es que su fe no se caracterizaba por cómo arrebataban, por cómo decretaban, por cómo confesaban, por cómo decían me visualizo. Su fe se caracterizaba porque confiaban tanto en Dios que estuvieron dispuestos a perderlo todo si era necesario, a olvidarlo todo y entregar sus sueños, sus bienes, su vida, su familia, porque confiaban en Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Él era su Dios, Él es nuestro Dios. Y cuando tú confías en que este es uno de los nombres con el cual le llama la Biblia, Jehová Jireh, el Señor proveerá, eres capaz como ellos de decir, Señor, lo rindo todo, lo entrego todo, porque mi confianza no está en lo material ni en lo humano, mi confianza está puesta en ti y a ti no te perderé jamás. Eres capaz de estar dispuesto a entregarlo todo o aceptar que se pierda todo, porque sabes, crees y demuestras que lo que realmente necesitas, Dios te lo va a dar. Hoy la iglesia piensa que la fe se limita a creer que Dios puede dárselo todo. Y no estoy diciendo que esto no es parte de lo que es la fe, pero sí que hay una fe mayor, que es estar dispuesto a rendirlo todo y aún así creer que Él puede seguirte sustentando. En cambio, cuando tú te acercas y pides, pero no estás dispuesto a rendirlo todo y te enojas con Dios, y hay gente ahorita que está tal vez enojada, fría, apática, alejada espiritualmente por la crisis que está viviendo. Esto es evidencia, esto es muestra de que no estás confiando realmente en Dios, sino en lo material que le estás pidiendo a Dios. De que Dios es solamente un intermediario entre tú y tu verdadero Dios, que es lo material. Tu ídolo son los bienes y Dios solamente es un pretexto, un intermediario a través del cual intentas conservarlos. Déjame explicarte esto con ejemplos reales, actuales, prácticos. Porque a lo mejor tú dices, yo no me identifico con esta mujer, no tengo vasija, ni pan, ni aceite, no sé hacer pan, solamente me sé comer el pan. Dile a tu marido, te está hablando el pastor. Porque por su fruto los conoceréis, y algunos traen unos frutototototes, ¿verdad? Hay algunos que, por ejemplo, están orando para no perder la casa. Y claro que Dios puede hacerlo. Quizás tú dices, tengo fe porque creo que Dios puede hacerlo. Ok, te hago una pregunta. ¿Qué harías si Dios no lo hiciera? ¿Qué harías si Dios permitiera que perdieras la casa? ¿Significa que Dios no te respondió? Porque hasta donde yo sé, Jesús dijo que la promesa de Dios, Mateo 6:33, es que todas estas cosas, techo, vestido y alimento, nos van a ser añadidas, pero nunca dijo de qué manera o en qué consistiría la naturaleza de esta promesa. Dicho de otra forma, techo no me va a faltar, que sea propio, prestado, hipotecado, rentado, es algo distinto. Pero mucha gente no está aferrada a la promesa de Dios, ve la promesa de Dios como un pretexto para aferrarse a lo que realmente le interesa, que son las posesiones materiales. Y no estoy diciendo que esté mal, yo estoy pagando una hipoteca también. Entonces, estás pagando y tú crees que Dios puede proveerte, ok, pero ¿qué sucedería si de repente no lo hiciera? ¿Estarías dispuesto a seguirle amando, a seguirle buscando, aunque perdiste esa propiedad? Dios es testigo que yo le he dicho, Señor, te pido que tú proveas, pero si algún día me la pides, aquí está. Porque yo no estoy aferrado a un pedazo de paredes hechas de ladrillo, con varas y con cemento, que aquí de todas formas se van a quedar. Yo estoy aferrado al Dios que provee para pagar eso, y si no provee para que sea tuyo, proveerá para que lo rentes, o proveerá a alguien que te preste, pero de alguna u otra forma tú vas a ver su mano sobre tu vida. Hay gente que no lo entiende y que se enoja, y yo conozco gente que ha apostatado de la fe cuando pasó un tiempo de crisis. ¿Por qué Dios me quitó el negocio? ¿Y por qué si es bueno no me conservó la casa? ¿Y por qué permitió que me corrieran injustamente? Y sabes algo, una oración basada en el Padre Nuestro, que sí nos enseña a pedir su bendición, pero que también nos enseña a respetar su soberanía y decir que se haga tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Una oración basada en este modelo del Padre Nuestro consistiría no en decirle solamente, yo creo que tú me puedes conservar la casa y declaro que no la perderé y la arrebato al diablo. No, una verdadera oración de fe le diría, Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro.
y proveer de tal forma que yo la conserve. Y es lo que anhela mi corazón, si te soy honesto. Pero si por alguna razón, como lo veremos en esta serie, porque quieres cambiar mi dirección, porque quieres tratar con mi vida, porque me quieres llevar a otro lugar, esto no sucede y me pides el pedazo de ladrillos con varillas y cemento, Señor, no me voy a amargar, no me voy a deprimir, porque como te decía hace rato, sea propia, prestada, rentada, hipotecada, liquidada, pero techo, vestido y alimento jamás me faltará. Ya si el vestido es marca Lacoste y tiene un cocodrilo, o es la costeña y tiene una iguana que parece que está drogada, es otra cosa. Pero de que tendrás vestido, tendrás vestido. Si es langosta o frijol con gorgojo o las enfrijoladas de Anaí. Pero de que tendrás que comer, tendrás que comer. Yo te contaba hace poco a la familia que se congrega en la iglesia local de Toluca, Santa Fe, que hace muchos años vivimos como familia una crisis muy fuerte en Mérida. Y hubo un tiempo en el que mi mamá tenía en el jardín un árbol de limones y un árbol de aguacates, y tenían unas cafeterías en la escuela donde estudiábamos, y bueno, está toda la historia un poco más amplia en otro mensaje. Y les decía que aún en medio de la crisis, de una u otra forma, Dios nunca permitió que nos faltara lo que necesitábamos. Y a veces llegábamos y ¿qué hay de comer? Pues hay tacos de aguacate con agua de limón, porque es lo que dio el árbol. Y al otro día, ¿y qué hay de comer? Pues aguacatadas con limonada, porque es lo que dio el árbol. Y al otro día, pues aguacate con limón y sal y agua de limón con un poco de aguacate. Pero vimos cómo jamás nos faltó nada de lo que necesitábamos, aún en los tiempos más oscuros. Y querido amigo, querido hermano, tú sirves al mismo Dios. ¿Quieres que te ponga esto más drástico? Olvídate de nuestra crisis. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salieron 600,000 hombres, dice la Biblia. Si tú le sumas sus esposas y sus hijos, hablas de 2 millones de personas. Dieron vueltas durante 40 años en el desierto, y aún así Dios enviaba maná del cielo, Dios mandaba agua de la roca, aves con carne les llegó a enviar. Dios mandaba durante el día una columna de nube que los protegía del sol fuerte del desierto, y representa el techo, la protección de Dios. En la noche esa columna era una columna de fuego que les daba calor y que los protegía del frío extremo del desierto. Su vestido no envejeció. 40 años dando vueltas en el desierto. Y es verdad, no se hospedaron en el Royal Jerusalem Resort and Spa, pero techo, vestido y alimento, lo que realmente necesitaban, no les faltó jamás. Y tú y yo servimos al mismo Dios. Dios es experto en sostener a su pueblo en medio de las crisis. Esto que se avecina no lo está sorprendiendo a Él. Tu vida sigue estando en sus manos, como estuvo la vida de estos israelitas. ¿Te imaginas a Dios allá arriba afligido? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi pueblo? Ven nada más, viene una crisis como nunca antes la ha visto el mundo en los últimos 100 años de la historia de la humanidad, jamás conocida por la humanidad moderna. ¿Qué voy a hacer? Tantos desempleos, tantos negocios cerrados. A ver, ángeles, Miguel, Gabriel, vengan, ayúdenme, ¿qué hacemos? No tenemos palancas ahí en el nuevo gobierno. No, Señor, aquí no conocemos a nadie en este nuevo gobierno, Señor, nada más invocan chamanes. Ay, perdón. No conocemos a nadie, estaba diciendo, Padre, ¿y qué hacemos? Si no, mira, pues ya ni modo que les dé coronavirus a todos los cristianos, que se mueran y que se vengan para acá. ¿Tú te imaginas a Dios así? Entonces no sería Dios. Yo no veo en la Biblia a Dios afligido, estresado, pensando qué hacer. Luego reinando, gobernando con poder, con sabiduría, con magnificencia. Él está al tanto de la situación, Él sabe lo que va a pasar y sabe cómo actuar en medio de lo que va a pasar, y es experto en proveer a su pueblo, aún en las situaciones, en los escenarios más adversos, en las situaciones más difíciles. Fe es estar dispuesto a rendirlo todo. ¿Por qué crees? Que quizás no tengas todo lo que quieres, pero sirves a un Dios que no va a permitir que te falte nada de lo que tú necesitas. Regresando al ejemplo de la oración. Cuando una persona se limita a pedir por el techo, por la casa, porque no se pierda, sí tiene fe, porque cree que Dios le puede dar una casa. Pero cuando esa persona en esa oración rinde esa misma casa, está demostrando que tiene mucho más fe, porque no está poniendo su seguridad en lo que dice un juego de papeles, sino que le dice el Dios
que le dio ese juego de papeles. No está poniendo su seguridad en unas escrituras, sino en el Dios que gobierna todo el universo. El rey David, créeme que la vio mal, la vio difícil. Miren, en una ocasión él se fue a esconder en la cueva de Adulam. Será otro de los mensajes de esta serie, Crisis. ¿Alguna vez has estado tan mal que le digas a tu familia, dejamos la casa mañana porque nos las embargaron? ¿Y a dónde vamos a ir a vivir, papá? Pues no sé, a las cuevas de Cacahuamilpa. Si nunca te has visto orillado a irte a las cuevas de Cacahuamilpa, no sabes lo que es una verdadera crisis. David sí lo sabía. Y ahí se le juntan luego 400 hombres, imagínate, afligidos, endeudados y amargados. Ahora yo me he preguntado a veces por qué solamente esta gente fue con David. Será otro de los temas de la serie. A veces Dios permita que caigamos en esta situación para ir a buscar a nuestro rey, del cual nos habíamos olvidado. Y David escribe años después en el Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido, y jamás, grítalo conmigo en casa, que te escuchen los vecinos, jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Querido hermano, los profetas modernos de la prosperidad que predican lo que les gusta de la Biblia, que muchos de ellos solamente les interesa trasquilarte, y como le dijo Pablo a Timoteo, hacen mercadería de la fe con palabras fingidas. Quizá te han dicho, no va a pasar nada, todo va a estar bien, no vas a perder nada, Dios te va a dar más, vienen los mejores tiempos. Y a mí me encanta cómo Dios es experto en humillar la soberbia del hombre, porque te contaba hace como un mes que antes de que todo esto empezara, yo fui a una reunión con varios pastores de diferentes iglesias y el pastor invitado estaba profetizando, entre comillas, que venían tiempos de abundancia económica cual nunca antes habían visto, que venían tiempos de provisión material. Y me dio tristeza ver a muchos de los asistentes, claro, no todos, pero muchos, desaforados. Amén, recibo, declaro, sí, y es tiempo de cambiar la casa y recibe el coche y la ropa y todo, sí, amén. Y ¡pum! Dios doblega nuestro orgullo, soberbia. Y meses después nos encontramos a la vuelta de la esquina con que lo que se prevé no es un tiempo de bendición como la que él dijo y como la que muchos anunciaban a principios de año, sino una crisis cual nunca antes ha visto la humanidad moderna. Entonces, contrario a lo que te han dicho, tengo que ser honesto y decirte porque he visto en la Biblia que hubo gente que amaba a Dios y que Dios permitió que tuvieran pérdidas, comenzando por la iglesia primitiva que en la persecución lo perdió todo. Y los ejemplos que te conté hace rato también, Daniel, sus amigos, Abraham, Job, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Quizá pierdas el negocio, quizá pierdas el empleo, quizá pierdas el auto, quizá pierdas la casa. Pero Dios va a estar contigo y vas a experimentar un milagro mayor, que es ver cómo aún en medio del desierto, escúchame, nunca te va a faltar a ti y a tu familia nada de lo que realmente necesitan. Y quizás sea un testimonio poderoso decir, Dios me conservó la casa y el trabajo, pero créeme que es más poderoso decir, lo perdí todo, pero no me ha faltado nada. Y esto es solamente el poder de Dios y la provisión de Dios. Es más poderoso voltear con tus amigos, con tus vecinos y que te vean alegres, sonriendo, con paz. Pero ¿por qué estás así si lo perdiste todo? Estás equivocado. Aún conservo lo más importante, que es el Espíritu Santo de Dios. Su dunamis, su poder, su presencia, su palabra, su favor, su bendición. Él está conmigo y si lo tengo a Él, lo tengo todo. No tengo todas estas cosas que antes tenía, podrás decir, pero me mantengo firme porque tengo al Dios que proveyó de todo esto. Y aunque es milagroso para algunos decir, Dios me ayudó a conservar todo esto, será más milagroso que tú puedas decir, aún a pesar de haberlo perdido todo, no me falta absolutamente nada. Y la gente va a conocer a través de tu vida que uno de sus nombres es Jehová Jireh, que el Señor proveerá. Y podrás testificar como David, joven fui y envejecido.
Y como él dijo, pasé por desiertos, por crisis, por cuevas. Tú podrás decir, y pasé por la crisis del 94 y por la del 98 y por la del 2020 y no sé cuántas vengan más, pero nunca he visto justo desamparado. Y escúchame, tu descendencia no va a mendigar el pan. Tus hijos no van a andar mendigando el pan. No tendrán necesidad de andar de lambiscones con el empresario, con el gobierno, porque tienen por jefe al Rey del universo, al que sostuvo a su pueblo 40 años en el desierto. Ahora otro ejemplo similar al de la casa, el empleo. Se requiere fe para creer que Dios puede ayudarte a conservarlo, pero se requiere más fe para creer que puede proveerte todo lo que necesitas con o sin empleo. Aclaro, sin empleo por causas ajenas a ti. No se trata de que vayas y renuncies y digas, como Jehová Jireh, me sigo la cuarentena 3 años más. No, cada uno trabajando sosegadamente, dice la Biblia, coma su propio pan. Concluyo con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Cuando tú dejas de aferrarte y de amargarte por lo que perdiste y eres capaz de renunciar genuinamente a todo porque confías en Dios, de decirle, Señor, te pido que tú me ayudes, pero si en tu voluntad está esto incluido y tú permites que yo pierda esto, aquello y lo otro, tú vas a ver las ventanas de los cielos abiertas sobre tu vida y la provisión de Dios aún en los tiempos más oscuros. Pero mientras tú sigas aferrado a las cosas, a las personas más que a Dios, seguirás sin ver el poder de Dios, porque lo que tú piensas que es fe, la Biblia le llama idolatría. Porque idolatría es poner tu confianza en algo o en alguien que no es Dios. Un ídolo no es necesariamente una estampa o una estatua. Es cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa, cualquier negocio en donde descansa tu fe, tu seguridad, tu paz, tu esperanza y que está reemplazando en tu vida el lugar que le pertenece a Dios. Eso es un ídolo, un Dios falso. Entonces, escúchame bien. Dios, antes de bendecirte, va a tener que destruir ese ídolo. Te va a pedir que tú se lo entregues, porque te estorba para seguirle a Él, porque te impide buscarle a Él su reino y su justicia primeramente. Yo creo que en esta crisis viene un tiempo de destrucción de ídolos sobre la iglesia. Es un tiempo en el que la iglesia le tiene que entregar los ídolos que se ha forjado los últimos años. Por el contexto que te contaba hace rato en el cual nos encontramos, en la iglesia moderna, que se ha vuelto una iglesia avara, egoísta, con comezón de oír, como le dijo Pablo a Timoteo, que solo viene porque le interesa lo material y Dios es el intermediario entre ellos y su verdadero interés. Y viene una destrucción masiva de ídolos. De entrada, Dios ha avergonzado a todos estos falsos profetas que anunciaban tiempos que no estamos viviendo. Peor aún, que le ordenaron al coronavirus que se fuera, que impartieron a través de internet la inmunidad contra el coronavirus. Dios mío, cada ridiculez que tú ves cada día, y peor aún que la gente lo siga creyendo y recibiendo. ¿Qué tiene que pasar para que derribemos todos nuestros ídolos y realmente nos volvamos a Dios? Si esto no nos sacude, ¿qué nos va a sacudir? ¿Qué tiene que caernos un meteorito? ¿O qué tiene que suceder? Me pregunto yo. Si no aprendemos de esto nada, es quizá porque algunos nunca van a aprenderlo. Esto es lo que Jesús dijo cuando nos enseñó lo que significaba seguirlo a Él. Y dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es rendirlo todo porque confiamos en Él. Estar dispuesto a morir a lo mío porque creo en que la vida con Él es mejor. Dice Isaías capítulo 31, si me quieres acompañar para concluir. Egipto en este contexto representa el mundo. Y dice, hay de aquellos que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Esto siempre ha ocurrido. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. A veces Dios tiene, como te decía, que derribar nuestros ídolos.
y retirar esas fuentes de provisión humanas. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Porque los egipcios, dice el versículo 3, son hombres y no Dios. Y al igual que el pueblo se iba en pos de los egipcios, hoy la iglesia está en pos de lo material, en pos únicamente de la teología de la prosperidad, poniendo su confianza en el gobierno, en la empresa, en el negocio. Y Dios tiene que venir y derribar todo eso para que solamente nos quede una alternativa, que es voltear otra vez los ojos al cielo y encontrarnos con el Dios que manda cada día maná del cielo. Dice, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador. Qué fuerte pasaje. Está cayendo el ayudador. Hay gente que aunque quiere no puede hacer nada por ti. ¿O estoy equivocado? Y caerá el ayudado, y todos ellos a una desfallecerán. El rey David dijo en el Salmo capítulo 20 en relación a esto: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Estás viendo al mundo caer, flaquear, desmayarse, deprimirse, amargarse, emborracharse, porque Egipto les está fallando, porque Egipto no sabe cómo ayudarles, porque Egipto, aunque quiera, está perdiendo su poder. Pero el reino de los cielos sigue vigente, sigue presente, sigue vivo, sigue activo, sigue reinando sobre el reino de los hombres. Por eso le llamamos a Dios Rey de reyes y Señor de señores, porque a lo mejor el Señor terrenal no puede hacer nada, el Rey terrenal no puede o no quiere hacer nada, pero aun cuando te falle, el Señor de la tierra y el Rey de la tierra entiende, tú sirves al Rey de esos reyes, al Señor de esos señores, que es Jesucristo. Pon tu mirada en Él y créeme, vas a ver su mano en medio de la crisis. Vas a conocer que su nombre es Jehová Jireh. Cierra tus ojos ahí en tu lugar en casa y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, tarde ya. Dios, de forma simbólica, como Elías, te quiero entregar mis 12 cántaros, y levanta de forma simbólica una de tus manos y dile: aquí está todo lo que tengo. Mi oración los últimos días ha sido: guárdalo, presérvalo, protégelo. Y te sigo pidiendo lo mismo, pero añado algo más. Señor, si tu voluntad fuera otra y quieres derramar estos 12 cántaros que tengo en la mano, lo último que me queda de agua, aquí está. Si por alguna razón, Señor, mi fe ha de ser probada a tal grado que se pierde todo, aquí está. Aquí está mi familia, aquí está mi salud, aquí está representada en estos cántaros mi empleo, mis bienes, mi negocio, aún mi vida misma. Todo te lo entrego a ti, renuncio a todo, como lo hicieron Abraham, Daniel, sus amigos, David, los discípulos, Job, toda la gente, Señor, de la cual hoy hemos hablado un poco, y tantos otros casos actuales y de tiempo atrás en la Biblia, donde en medio de la crisis demostraron lo que era la fe verdadera. Yo quiero seguir su ejemplo y decirte que confío tanto en ti, que aquí está todo, Señor. Te lo rindo a ti, lo confío en ti, porque descanso en que tú proveerás todo lo que mi familia y yo necesitamos. Quizás no venga todo lo que quiero, tal vez sí, no lo sé, pero mi seguridad está puesta en que no me faltará nada de lo que realmente necesito. Y si se va el coche, me darás fuerza para caminar. Y si se va el negocio, me darás fuente de empleo. Y si se pierde el empleo, me darás creatividad para emprender. Si se pierde la casa y se la queda el banco, me proveerás para rentar otra. Y si no alcanza para rentar, de alguna forma, tú me darás un techo. Si sustentaste a 2 millones, 40 años en el desierto, que no me sustentes a mí y a mi familia en lo que está por venir. En eso descansa mi fe. Quizás se pierden algunos lujos, quizás nos olvidemos de algunos viajes,
Quizás se pierdan algunos bienes. Quizás llevemos una vida más modesta. Pero jamás perderemos la dignidad. No mendigaremos el pan, ni nos faltará lo que realmente es indispensable. Qué equivocado está el ser humano al creer que el tenerlo todo le hará feliz. No entendemos, a pesar de tantos casos que nos rodean, de tanta gente que es tan rica económicamente, pero tan pobre emocionalmente. Gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque como dijo Salomón, tú no les das la capacidad de disfrutar de lo que tienen. Así que no me tengo que afligir si se perdieran algunas cosas materiales. Más bien me debería afligir si por lo material te olvidé a ti, porque entonces lo material no me serviría de nada. Pero gracias por regresarme, Señor, a las raíces correctas y enseñarme que lo más importante siempre ha sido y seguirá siendo tú. Y aunque se pierda todo lo material, tu Espíritu Santo ya no me puede ser quitado, porque he sido sellado con Él. Y si Él es el que produce el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, entonces hoy me queda claro que lo único que yo necesito realmente ya lo tengo, que es tu presencia sobre mi vida. Dios, yo te pido por tu iglesia, donde quiera que estén, que tú les fortalezcas en los tiempos difíciles que vendrán, que tú les des sabiduría, dirección, y mi anhelo es provisión. Mi anhelo, Señor, humanamente hablando, es que aquello por lo cual han trabajado no se pierda, que se mantenga y se multiplique. Pero si tú por alguna razón permitieras que pasemos por un tiempo de crisis, te pido, Señor, y sé que esto es sí o sí, porque esta es tu palabra, no es decreto de hombre, es decreto de Dios, que ellos busquen tu reino y tu justicia primeramente, y techo, vestido y alimento jamás les falte. Que descansen en eso, en que su familia no va a morir de hambre, en que su descendencia no mendigará el pan. Te pido que así sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.